Ni siquiera esperaron a que hablara el abogado. Ella no obtendrá nada. Papá la odiaba. Eso es lo que dijo mi hermana Keown en el momento en que entré en la habitación. Sin saludo, sin contacto visual. Solo esa frase cortante y aguda, lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan, como si ella quisiera que hiciera eco. Sentí que las palabras aterrizaban en mi pecho como un puñetazo. Apreté la mano de mi hijo Eli. Sus pequeños dedos se curvaron alrededor de los míos, cálidos y temblorosos. Forcé una sonrisa hacia él, delgada y temblorosa, pero él lo sabía. Siempre lo supo. Ni siquiera había tomado asiento todavía, pero el mensaje era claro. No fui bienvenido. No era familia. Yo era solo un cabo suelto. Estaban aquí para cortar. Keown se sentó a la cabecera de la mesa, perfectamente preparada con un traje pantalón gris. Su cabello oscuro raspaba ese moño apretado que siempre usaba cuando quería sentirse superior. Su lápiz labial era de un rojo intenso. Pintura de guerra clásica de Keown White para una batalla en la que no sabía que había entrado. Luego vino la voz que temía aún más. Mi tío Beck, el hermano mayor de papá, soltó una risa seca. Se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados detrás de la cabeza, esa sonrisa de suficiencia suya extendiéndose como aceite por su rostro. Incluso su hijo sabe que no vale nada, murmuró Beck, asintiendo con la cabeza hacia Eli como si ni siquiera fuera humano. Eli bajó los ojos al suelo. Mi corazón se rompió un poco más profundo en la habitación. Algunas cabezas asintieron. Mis primos, viejos vecinos, familiares, amigos que no había visto en años. Gente que hacía tiempo que había elegido un bando y yo no estaba en el suyo. Tragué saliva. Mi garganta se sentía como papel de lija. El aire estaba viciado con el olor a polvo, sillas de cuero y cualquier perfume demasiado dulce en el que Keown se hubiera bañado. Podía sentir mi pulso en mis oídos. Ruidoso. Caliente. Humillante. Llevé a Eli a la silla más alejada al final de la larga mesa de caoba, lejos de la manada. La silla crujió cuando me senté. Eli se subió a mi lado, con las piernas balanceándose sobre el suelo, las manos cruzadas en el regazo como si estuviera tratando de desaparecer. Karen giró la cabeza lentamente hacia mí, y cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió, pero no había calidez en ella, solo lástima empapada en veneno. «Sabes que esto no tiene sentido, ¿verdad?», dijo mi hermana Karen, con voz suave y fría. Papá reescribió el testamento. Cortarte por completo. Dijo que estabas muerto para él. No respondí. No pude. Mi lengua se asentó pesadamente en mi boca. Inútil. Solo asentí levemente, como si entendiera. Pero por dentro, ¿por qué vine? Pensé que tal vez habría algo. Una nota, una línea, una señal de que se acordaba de mí. Algo para que todo tenga sentido. En cambio, estaba de vuelta en el único lugar al que me prometí a mí mismo que nunca volvería, rodeado de personas que dejaron en claro que ya me habían enterrado mucho antes de enterrarlo a él. Y justo cuando estaba a punto de levantarme para irme antes de que comenzaran a dividir la finca como buitres, la puerta se abrió con un crujido. El señor Connors, el abogado de mi padre, entró en la habitación con una gruesa carpeta bajo el brazo. Se veía exactamente igual. Ojos cuidadosamente presionados y cansados y una cara que no delataba nada. La habitación se quedó en silencio. Todos se sentaron un poco más derechos. Esto fue todo. Me preparé para la humillación. Vine sin esperar nada, y me iría exactamente con eso. Oh, eso pensaba. Porque lo que nadie en esa habitación sabía, ni Karen, ni Beck, ni siquiera yo, era que mi hijo, Eli, había traído algo con él. Y con una frase desentrañaría todo lo que creían saber. Olvidaste el video que grabó. Habían pasado 8 años desde que puse un pie en una habitación como esta con mi familia. 8 años desde que empaqué una vida que dijeron que no merecía. Tomó a Eli, solo 2 en ese momento, y se fue sin mirar atrás. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Porque cada conversación con mi padre, Charles,
terminaba en silencio o gritos. Porque cada reunión familiar se sentía como caminar descalzo sobre el vidrio mientras sonreía para la cámara. Pero ahora estaba de regreso. De vuelta en una habitación que todavía olía a humo de cigarro y vieja ira. La ironía. Ni siquiera sabía que me habían invitado a la lectura del testamento. El sobre apareció 3 días después del funeral. Sin nota, solo la fecha, la hora y la dirección en el guión formal de Conner. Por un momento me pregunté si era un error. Tal vez tenían la intención de enviárselo a Karen, o tal vez fue solo una cruel broma final. Pero Ellie quería ir. Me miró con esos ojos grandes y suaves, su voz tranquila pero segura. Deberíamos irnos, mamá, dijo. Tal vez haya algo que necesites escuchar. No sé cómo un niño de 10 años puede llevar ese tipo de sabiduría, pero lo hace. A veces creo que ve el mundo de una manera que la mayoría de los adultos nunca aprenden a hacerlo. Así que vinimos. Llevaba el vestido negro liso que no había tocado desde el funeral de mi madre, y él llevaba un pequeño botón que él mismo eligió. Le trencé el cabello esa mañana con manos temblorosas y me dijo que me veía hermosa. No sabía que apenas había dormido, que estaba aterrorizada de enfrentarme a las personas que me habían tratado como un fantasma durante casi una década. Sabía lo que pensaban de mí. Karen, la hija perfecta. Ella se quedó. Ella ayudó. Ella cuidó a papá. Se aseguró de que todos la vieran hacerlo también. Ella contó la historia tantas veces que se convirtió en evangelio. Julia abandonó a la familia. Julia no podía manejar la vida real. Julia se escapó. Nunca me preguntaron por qué me fui. No sabían o no les importaba que papá dejara de hablarme después de que me negué a permanecer en un matrimonio que me estaba destrozando. Que cuando aparecí en su porche con él y en una maleta, cerró la puerta sin decir una palabra. Que la única persona que se suponía que debía protegerme del mundo se había convertido en otro muro que tenía que romper. El tío Beck no ayudó. Era el eco de papá, siempre repitiendo las mismas frases amargas. La familia no se rinde. La sangre es lealtad. No vuelvas llorando. Y Karen. Lo absorbió todo y lo convirtió en un guión que podía convertir en un arma. Así que dejé de intentarlo. Construí una vida tranquila para Ellie y para mí. No teníamos mucho, pero teníamos paz, amor y risas. Aún así, una parte de mí se aferró a la esperanza más pequeña y frágil de que tal vez al final, papá había visto algo, se había arrepentido de algo, había dejado algo atrás. Tal vez por eso abrí el sobre, por eso aparecí. Pero ahora, sentado en esa habitación, rodeado de ojos duros y sonrisas de suficiencia, me sentí tonto por esperar que Ellie no hubiera dicho una palabra desde que nos sentamos. Se sentó derecho, con las manos en el regazo, los ojos escaneando la habitación como si estuviera estudiando cada rostro. Su calma me desconcertó un poco, como si estuviera esperando algo. Y luego el señor Connor se aclaró la garganta y abrió la carpeta. Me recosté en mi silla y me susurré a mí mismo, solo supera esto. No dejes que te vean romperte. Pero Ellie estaba sentado en algo más grande que el dolor, y antes de que esto terminara, demostraría que era el único en la habitación que realmente escuchaba a mi padre. Señor. Connor se aclaró la garganta de nuevo, como hacen los abogados cuando quieren la atención de la sala sin pedirla. Se ajustó las gafas, abrió la carpeta y comenzó a leer el testamento como si fuera un martes más. Apenas escuché las primeras cosas legales genéricas. Definiciones de patrimonio, declaraciones de albaceas. Mi mente daba vueltas, no con lo que estaba diciendo, sino con lo que sabía que vendría. No dijo mi nombre. Estaba seguro de ello. Aún así, cada vez que se detenía para pasar una página, contenía la respiración, como si tal vez, solo tal vez, las siguientes palabras fueran diferentes. Tal vez me sorprendería. Pero no, eran todos los sospechosos habituales. A mi hija, Karen. Dejo la residencia principal y todo su contenido. El rostro de Karen no se movió, pero pude sentir su satisfacción, como un perfume flotando sobre la mesa. Miró de reojo a su esposo, Neo,
quien le dio un pequeño gesto de suficiencia, como si ya estuvieran planeando renovaciones para mi hermano Beck, la propiedad del lago y todas las acciones restantes en el negocio familiar. Beck se reclinó aún más en su silla, con los brazos cruzados, la barbilla en alto como un rey que inspecciona su reino recién adquirido. Lo vi deslizar el cigarro entre los dientes y morder suavemente, como si ya hubiera ganado algo. A Paul, mi sobrino. La colección de coches antiguos. Paul, el primo que una vez me dejó fuera de mi propia habitación a los 9 años solo para verme llorar. Ese Pablo. Me mordí el interior de la mejilla para evitar que mi cara se agrietara. Podía sentir las lágrimas acumulándose detrás de mis ojos, calientes y agudas, pero no las dejé caer. Todavía no se me menciona. Ni siquiera una nota al pie. Luego vino la línea que había estado temiendo y, como se declaró anteriormente, mi hija Julia no recibirá una parte de este patrimonio. Ahí estaba, simple, final, como una puerta que se cierra. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Los dedos de Eli se deslizaron en los míos debajo de la mesa. Ni siquiera me había dado cuenta de que mis manos estaban apretadas en mi regazo. Su toque me trajo de vuelta, me ancló antes de que me alejara demasiado. Podía sentir los latidos de mi corazón detrás de mis ojos. Mi piel ardía. Y luego vinieron los susurros, bajos pero intencionales. Kean dejó escapar la burla más suave. Te lo dije, le murmuró a Neil. El tío Beck negó con la cabeza como si todo fuera tan predecible. Se necesita un cierto tipo de perso. Para alejarse de su propio padre, dijo, más fuerte de lo necesario para los demás, los primos, los llamados amigos de la familia, no dijeron mucho, pero su silencio fue igual de fuerte. Miré la veta de la madera sobre la mesa. Las líneas se retorcieron y giraron en espiral, casi hipnóticas. Era más fácil mirar eso que sus rostros. Podía escuchar mi propia voz dentro de mi cabeza, plana y hueca. ¿Por qué vine? ¿Por qué pensé que me recordaría? Pero entonces Eli se movió. Soltó mi mano y se sentó más derecho. Sentí el cambio antes de verlo. Su voz cortó la tensión como una pequeña cuchilla, suave pero inquebrantable. Olvidaste el video que grabó. La habitación se congeló. Karen parpadeó. Rick se volvió. El señor Connors hizo una pausa, con la pluma aún flotando sobre la página. Me volví hacia Eli, la confusión inundó mi cerebro. ¿Qué video? Pregunté, apenas por encima de un susurro. Pero Eli no me estaba mirando. Miraba al frente, firme, seguro. Metió la mano en su mochila y sacó un pequeño sobre blanco, ligeramente arrugado pero sellado herméticamente. Mi nombre estaba en el frente, pero debajo estaba la letra de papá para el abogado. Solo si se pone feo. Todavía no lo entendía, pero Eli sí. Y de repente, por primera vez en todo el día, sentí que el equilibrio en la habitación cambiaba. Miré el sobre en las manos de mi hijo Eli como si fuera radiactivo. Lo sostuvo con tanta calma, como si no fuera el objeto más peligroso de la habitación. Pero mis ojos estaban fijos en la escritura en el frente. Afilado, todo en mayúsculas. Inconfundible. De mi padre. Para el abogado. Solo si se pone feo. Bueno, se había puesto feo. Apenas podía encontrar mi voz. Eli, ¿de dónde sacaste eso? Me miró, su expresión suave pero firme. El abuelo me lo dio hace un tiempo. Me dijo que lo mantuviera a salvo. Mi corazón tartamudeaba. ¿Él te lo dio? Él asintió. El día que lo visitamos. Solo él y yo. Estabas en el trabajo. Parpadeé con fuerza, tratando de enfocar la memoria. Recordé ese día. Eli había preguntado si podía ir con mi vecino a dejar algo en casa de papá. Era la primera vez que lo dejaba ir sin mí. No tenía idea de que siquiera hablaban ahora. El señor Connors extendió la mano sobre la mesa. ¿Puedo? Preguntó suavemente y Eli le entregó el sobre sin dudarlo. Toda la habitación se inclinó. Kean entrecerraba los ojos como si no pudiera encontrarle sentido.
Rex se movió en su asiento, ya no encorvado. Por una vez, nadie tenía nada que decir. El sobre hizo un suave sonido de desgarro cuando Connors lo abrió. Dentro había una unidad USB. Pequeño, negro, ordinario. Pero mi pulso se aceleraba como si fuera una granada. Connors frunció el ceño y sacó una nota del sobre, otra página escrita a mano por mi padre. Sus ojos lo escanearon y, por primera vez desde que entró en la habitación, su compostura se quebró ligeramente. Pero lo vi. No habló de inmediato. Él solo asintió lentamente, como si algo tácito hubiera sido confirmado. Todos, dijo Connors, su voz más baja ahora. Hay un mensaje de video de Charles Thomas grabado antes de la versión final de este testamento. Estaba sellado con instrucciones para ser jugado solo si esta situación se volvía polémica. Sus ojos se dirigieron a Karen, luego a Rick. Ambos se movieron en sus sillas. Karen se burló. Es ridículo. No dijo nada sobre un video. El tío Rick se inclinó hacia adelante, con voz más dura ahora. Ni siquiera sabemos qué hay en esa cosa. Podría ser falso. Connors levantó una mano. Tiene una marca de tiempo, autenticada. Reconozco la letra y la firma, y según sus instrucciones, estoy legalmente obligado a tocarla. Conectó el USB a una elegante computadora portátil negra que estaba en el escritorio a su lado. La pantalla cobró vida, el logotipo se disolvió en un marco negro. Con un solo juego de palabras, el aire en la habitación cambió. Nadie habló. Nadie se movió. Podía sentir los latidos de mi corazón en la punta de mis dedos. Me agarré a los brazos de mi silla como si pudieran evitar que flotara en otro mundo. Mi respiración era superficial, temblorosa. ¿Por qué papá dejaría un video? ¿Por qué a Ellie? ¿Qué podría querer decir ahora, después de todo? Ellie no parecía nervioso. Simplemente se quedó quieto, con los ojos en la pantalla, como si ya supiera lo que se avecinaba. Karen se veía pálida ahora. Sus labios estaban apretados en una línea apretada. Rick había dejado de masticar su cigarro. Quería correr. Quería llorar. Quería gritar. Pero sobre todo quería saber. Connors presionó la barra espaciadora. La pantalla se volvió negra durante medio segundo, luego parpadeó y, de repente, allí estaba. Mi padre, mayor, más delgado, sentado en su escritorio, vistiendo ese suéter azul marino que le compré para su último cumpleaños, el que no sabía que alguna vez había usado. Tenía las manos cruzadas, su expresión no era fría, solo estaba cansada. Miró directamente a la cámara y luego comenzó a hablar. No respiraba. No cuando la pantalla se iluminó, no cuando vi su rostro. No cuando escuché las dos primeras palabras salir de su boca. Hola, Julia. Parecía mayor de lo que recordaba. Su piel se había adelgazado, su postura una vez orgullosa se había suavizado, pero seguía siendo mi padre, Charles Thomas, sentado en ese escritorio de roble gastado con el globo antiguo detrás de él, como cuando éramos niños. Solo que esta vez su expresión no era severa ni distante. Eso. Era humano. Si estás viendo esto, continuó, me voy. Y supongo que las cosas no salieron bien en la lectura. Sus manos estaban entrelazadas frente a él, los dedos temblaban ligeramente, un pequeño hábito nervioso. Tenía que hacerlo, no esperaba paz entre tú y la familia. Sé lo que piensan de ti. Demonios, sé lo que dije sobre ti. Miró hacia abajo, tragó saliva. Y me equivoqué. Mi respiración se detuvo en mi garganta, mis uñas se clavaron en el reposabrazos de mi silla. Ellie me miró, pero no pude apartar la mirada. Creí lo que Karen me dijo. Le creí a Rick. Creía que te fuiste porque no te importaba. No hice preguntas. No te escuché, ni una sola vez. Lo intentaste. Y te cerré la puerta en la cara a ti y a Ellie. Escuché a Karen moverse en su silla, brusca e incómoda. Yo. No la miré. No pude. La voz de papá se quebró, apenas. Pensé que ser fuerte significaba estar orgulloso, que si te alejabas, era una traición.
Pero fuerza. La fuerza está apareciendo. Está protegiendo a su hijo. Y lo hiciste. Hiciste lo que yo no pude. Sus ojos brillaban. Mi propia visión se nubló. Conocí a Ellie un día cuando pasó. Solo nosotros dos. ¿Este es ese niño? No dijo mucho, pero cuando le pregunté por ti, solo dijo, mi mamá es el lugar más seguro del mundo. Mi mano voló a mi boca. Te perdí, Julia. Lo veo ahora. Perdí a mi hija porque no podía dejar de tener la razón el tiempo suficiente para amarte de la manera que necesitabas. Pero no dejaré que mi último acto te aleje de nuevo. Se aclaró la garganta y miró directamente a la cámara. Firme. Así que cambié el testamento. Hubo un jadeo colectivo en la habitación. La silla de alguien crujió. Rick, tal vez. Karen murmuró algo en voz baja, pero no pude escucharlo. Apenas podía escuchar nada más que el sonido de la voz de mi padre. Te he dejado la casa a ti y a Ellie. Los ahorros, el fondo de jubilación, es tuyo. Y un fideicomiso universitario para Ellie. Sé que no arregla lo que rompí, pero quiero que tengas la paz que no pude darte cuando estaba vivo. Hizo una pausa y luego se inclinó un poco más cerca de la cámara. Y si están enojados, que se enojen. Te lo ganaste. Lo viviste todo y nunca dejaste de ser madre. Eso es más de lo que jamás logré. Se me formó un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Estoy orgulloso de ti. Y te amo, Julia. Siempre lo hice. Simplemente no sabía cómo mostrarlo. Y luego, justo antes de que el video se desvaneciera a negro, agregó en voz baja, cuida a mi nieto. Dígale gracias. La pantalla se oscureció. Sin música, sin transición. Solo silencio. Silencio puro, quieto y santo a mi alrededor. Las sillas chirriaron, alguien olfateó, pero no me moví. Me senté allí, con la mano sobre la boca, las lágrimas deslizándose por mis mejillas, sintiendo que algo que ni siquiera sabía que llevaba finalmente se había levantado después de todos los años de ruido, de culpa, de exilio, de silencio. Me escuchó. Finalmente me escuchó. Y en la tranquilidad que siguió, nadie pudo quitarme eso. Nadie habló cuando la pantalla se volvió negra. Ni Karen, ni Beck, ni los primos ni los amigos de la familia que una vez sonrieron cortésmente mientras ignoraban el peso que llevaba. Incluso el señor Connor se quedó quieto, con la mano congelada sobre el mouse como si detener el video también hubiera detenido el tiempo, y tal vez en cierto modo, lo había hecho. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. Mi mano todavía estaba sobre mi boca. Mis mejillas estaban húmedas, pero no había notado que las lágrimas caían hasta que sentí que la mano de Ellie se deslizaba hacia la mía nuevamente. No estaba llorando. Solo me miró con una pequeña sonrisa de complicidad, como si hubiera estado esperando todo el tiempo a que la verdad finalmente encontrara una voz. Me incliné y besé la parte superior de su cabeza. Me dolía el corazón con algo demasiado grande para las palabras. Amor, alivio, dolor. Todos anudados. Al otro lado de la habitación, Karen se puso de pie abruptamente. Su silla chirrió contra el suelo. Recogió su bolso con manos temblorosas y salió sin decir una palabra. Su esposo lo seguía, con la cara roja, murmurando algo en voz baja. Meg permaneció sentado más tiempo, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en nada. Cuando finalmente se puso de pie, miró a Connors como si quisiera discutir, pero incluso él sabía que no había nada contra lo que luchar. Mi padre había hablado. Su verdad ahora era ignorable. Los demás lo siguieron uno por uno. Algunos no podían mirarme a los ojos. Algunos asintieron en silencio. Lástima, o tal vez respeto, no podría decirlo. Pronto solo quedamos nosotros tres. Connor cerró suavemente la carpeta y se aclaró la garganta. Habrá algo de papeleo, dijo, con una voz más suave que antes. Pero todo está en orden. Asentí. No sabía qué decir. ¿Qué podría decir? Dio una pequeña sonrisa, genuina, y nos dejó solos en la habitación.
El silencio que siguió no fue del mismo tipo al que me había acostumbrado. Este silencio era pacífico, completo, como si algo finalmente se hubiera asentado en su lugar. Miré a Ellie, todavía sosteniendo mi mano, todavía mirándome como si fuera la persona más fuerte del mundo. Y tal vez a sus ojos yo lo estaba. Pero él fue quien me salvó, quien llevó ese sobre como si fuera solo un pedazo de papel, no la verdad que reescribiría todo. Nos quedamos un poco más. No sé por qué. Tal vez solo necesitaba tiempo para respirar. Tal vez quería sentarme en la única habitación donde, por primera vez en años, sentía que pertenecía. Seguí escuchando la voz de papá en mi cabeza. Estoy orgulloso de ti. 3 palabras que pensé que nunca escucharía. Palabras que necesitaba más de lo que jamás admití. Pensé en todo lo que había cargado durante años de silencio, en ser culpado, en ser borrado. Y ahora no me borraron. Me vieron, me escucharon, me recordaron. Miré a Ellie de nuevo. Gracias, susurré. Inclinó la cabeza. ¿Para qué? Por ser más valiente que yo, dije. Por aferrarse a algo que importaba. Él sonrió. Solo quería que lo escucharas. Y lo hice. No solo en el video, sino en el cambio que vino después, en la paz que llenó la sala una vez que todos los demás se fueron. Eso es lo que pasa con la verdad. No siempre llega cuando lo quieres. Pero cuando lo hace, lo cambia todo. Así que no salí de esa habitación roto. Salí sosteniendo la mano de mi hijo con las palabras de mi padre aún resonando en mi pecho. Salí entero. Y ese silencio finalmente significó algo. Si esta historia significó algo para ti. Si alguna vez te han hecho a un lado, te han juzgado mal o te han hecho sentir que tu voz no importaba, debes saber esto. No eres invisible. Y a veces la verdad lleva tiempo, pero saldrá a la luz. Si sintió algo mientras escuchaba, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Historias como esta solo llegan a las personas que más las necesitan cuando las ayudas a viajar. Y si quieres más historias reales, crudas y emotivas como esta, no olvides suscribirte al canal. Hay mucho más que contar. Hasta la próxima. Mantente fuerte, sé amable y recuerda, tu voz importa.